Se cree que, por ejemplo, el problema de la deuda externa argentina hay que resolverlo en el tema financiero, a ver si bajamos los intereses acá, si pagamos un poquito acá. Es un problema financiero, de números, de muchos ceros para como una cantidad de ceros que apabullan. Y sin embargo, el problema de la deuda externa argentina nunca se va a resolver en el ámbito de las finanzas, sino en el ámbito de la geopolítica. No quieren que paguemos. Lo peor que podemos hacer es pagarles lo que les debemos, que son 300.000 millones de dólares, porque perderían el control sobre la Argentina. Ya lo dijimos en programas anteriores, lo llamamos el factor Shylock, del Mercader de Venecia de Shakespeare, que si tienen la oportunidad de ver la espléndida película que hizo Jeremy Irons y Al Pacino sobre esta obra de Shakespeare de más de 400 años, véalo, porque ahí ayuda a entender muchos de los problemas de deuda pública. ¿Y qué es? Que este usurero que hace un préstamo no quiere que le devuelvan la plata, quieren que le den la libra de carne. Y en el caso de Argentina, la libra de carne es su territorio, entre muchas cosas más. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma de resolver el problema de deuda de un país, sea Argentina, sea Grecia, sea Chipre, sea España, sea Italia, sea Portugal, es en el ámbito geopolítico. Entender por qué los que prestaron tanto. ¿Son estúpidos los banqueros? Yo no creo que Goldman Sachs sean estúpidos, ni Chase Manhattan, ni el Bank of America, ni el HSBC. Prestaron mucho más allá de la capacidad de pago del deudor para después poder agarrar al deudor del cogote y decirle ahora me das la libra de carne. Lo mismo con esto de la quiebra de las municipalidades, Enrique. Vos fíjate que deuda pública, ámbito económico financiero, es una forma de controlar a los países. Otra forma es la invasión militar. Si no, pregúntenle a Irak, pregúntenle a Libia, pregúntenle a Afganistán, pregúntenle a los países balcánicos, pregúntenle hoy a Siria, pregúntenle a Palestina. Si la forma militar no es muy efectiva. Gracias a Dios que todavía no llegó a nuestro continente. Y todo siempre tendiente ¿a qué? A disolver los estados nacionales para poder integrar este gobierno mundial, que es a lo que nos arrastra. Ahora bien, un fenómeno del mundo moderno, de la post-Segunda Guerra Mundial, es que ya, en realidad, los estados nacionales sí conservan cierta potencia, por eso los están disolviendo, pero los estados provinciales y estaduales, en Estados Unidos usted sabe que no está dividido en provincias, sino en estados, tienen cada vez menos poder, porque en realidad el poder se ha trasladado a las municipalidades. El verdadero poder, por ejemplo, en Buenos Aires, está en la ciudad de Buenos Aires y está en La Plata. En el estado de Nueva York, en Estados Unidos, el verdadero poder está en la ciudad de Nueva York. Son las municipalidades las que están concentrando todo el poder. Por eso que están endeudando a los estados nacionales, porque son la presa favorita, y endeudando para después poder ejecutar a los estados municipales. Vos fíjate, Adrián, cómo a través de esta traidora reforma a la Constitución que pactaron entre Menem y Alfonsín, Manzano y Nosiglia, y el Conte exactamente, dos personajes siniestros, se incluyó que los estados provinciales y municipales tenían la posibilidad de contraer deuda por su cuenta. Por supuesto, para acelerar el proceso. Entonces, fíjense que entre las cosas que necesitamos hacer en Argentina, lo he hecho esto como algo para, mientras vamos describiendo esto, es porque nos van a llevar también a nosotros a estos colapsos de deuda, no solo a nivel nacional, sino también a nivel municipal, es que tenemos que tomar conciencia que justamente los estados provinciales, en Argentina desde luego, no son ya un factor tan importante de poder. Mucho más importantes son las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, por ejemplo, como concentrador de poder en Córdoba, y no la provincia de Córdoba. Sí hay un gobernador, pero todo eso es para la galería. En definitiva, uno de los dramas argentinos es que, y le hago la pregunta, ¿para qué tenemos 24 provincias? Argentina es un país para, en una primera etapa, tener no más de 10 provincias. Una provincia del noroeste argentino, una provincia del noreste argentino, una provincia de Cuyo, una provincia de Córdoba o una provincia de Sancor, Santa Fe, Córdoba, como la quieran llamar, una provincia patagónica. Las 5 provincias patagónicas tienen la misma población que el Partido de la Matanza. Repito, las 5 provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén, tienen la misma población que la municipalidad de La Matanza. Una única provincia patagónica. Tiene que haber una provincia de Malvinas y de la Antártida, digo para los que parece que a veces ni siquiera se acuerdan de ella, una provincia mediterránea con corrientes y entre ríos, y Buenos Aires, ese monstruo que es Buenos Aires, hay que dividirlo en 2 provincias. Llamémosla, por supuesto los nombres después habrá que ver para ser más conveniente,
una que reúna el norte de la provincia de Buenos Aires con las municipalidades. Que va de Pilar a La Plata, por lo menos. Las municipalidades del primer cordón del Gran Buenos Aires y del segundo cordón. Porque yo tengo una pregunta, ¿qué tiene en común un tipo que vive en La Matanza con uno que vive en Punta Alta, o en Bahía Blanca, o en Tornquis, o en Sierra de la Ventana? Nada, absolutamente nada. Es más, el resto de la provincia de Buenos Aires tiene mucho más en común con la provincia de La Pampa. Hay que reordenar las jurisdicciones como mínimo, y si reducimos la cantidad de provincias a 10, tenemos mucho menos corrupción, tenemos menos gastos de legisladores y de toda esta gente que son los parásitos de siempre, rompemos a todos esos feudos que vienen en las provincias del interior, y en definitiva lo que tendríamos sería algo mucho más manejable y que responda a la realidad argentina del siglo XXI y no a la irrealidad de Argentina del siglo XIX, porque seguimos pensando con ideologías del siglo XIX, seguimos con jurisdicciones del siglo XIX, seguimos con esa Argentina de la era de las carretas, y no sé si se enteraron nuestros gobernantes y nuestros políticos que estamos en la era del Internet y de los cohetes espaciales. Pues fíjate, Adrián, la nación es la que gobierna a todo el país, y tenemos un Estado nacional que está dividido en 3 poderes. Un nivel es el Poder Ejecutivo, el otro es el Poder Legislativo y el otro es el Poder Judicial. La gente vive en municipios. Yo vivo en lo que ahora se llama Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero desde que yo nací siempre se llamó Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Vos vivís en lo que es Municipalidad de Vicente López. La gente vive en municipios. En el medio hay un nivel que sobra y que replica la misma estructura de una manera ociosa. Si ya tenemos a nivel nacional un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, ¿para qué necesitamos un Estado provincial que replique el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que para lo único que sirve es para sumar empleados públicos, para sumar burocracia, para sumar gastos, para sacar leyes que a veces hasta son contradictorias con la nación? Absolutamente contradictorias. Sí. Y después abajo tenemos un Estado municipal que en cierta medida también replica esta triple estructura. ¿Qué sentido tiene en el siglo XXI, con las comunicaciones del siglo XXI? Porque en el siglo XIX era entendible que Tucumán tenía que gobernarse sola, porque eran 3 meses de carreta desde Tucumán hasta Buenos Aires. Sí. Pero hoy en el siglo XXI, donde uno con su smartphone llama y ve online la cara del otro que está en Tucumán, ¿qué sentido tiene tener replicado este sistema donde hay tantas provincias y donde se repite la misma estructura que genera gasto, burocracia y ni hablar de la corrupción? Enrique, nos tenemos que ir porque ya se nos termina el tiempo, pero eso va a ser un tema muy interesante que estamos tocando ahora para un próximo programa y también para una próxima conferencia que vamos a dar como parte de este ciclo de conferencias que estamos empezando a dar y que vamos a recorrer todo el país para no solamente explicar, como ya hemos hecho en distintas partes, los orígenes del proyecto de Segunda República, sino ejemplos concretos como este de cambiar las jurisdicciones para que no haya más de 10 provincias, porque no necesitamos más de 10 provincias, y darle mayor énfasis a los estados municipales, sino a los estados provinciales, que forman parte de algunas de las muchas acciones de gobierno que proponemos del proyecto Segunda República y que tiene una particularidad. Tenemos una tanda, como dijo Cavallo, pero justamente estas son a favor del pueblo argentino y no a favor de los banqueros y a favor de los poderosos que justamente ahora vienen por todo. Entre ellos vienen por el territorio.